Hoy les vamos a hablar en continuación, segunda parte de nuestra serie Jesús. ¿Quién es Jesús? La semana pasada estuvimos hablando sobre Jesús, el hombre, cómo Dios se encarnó, vino a esta tierra, vino a redimirnos de nuestra condición en que vivíamos. Y hoy vamos a hablar sobre su venida, su segunda venida. Jesús viene otra vez. Y eso lo dice la Biblia, pero muchas veces el tema como que nos asusta. Hay gente con que yo a veces empiezo a hablar sobre la venida del Señor y me dicen, ¿sabes qué? No hablemos de estos temas porque los niños están presentes, ¿no? Como si fuera algo malo, ¿no? Pero es importante entender qué dice la Biblia. Entonces, en sus hojas anoten este pasaje y abran sus Biblias de una vez a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y déjenme más o menos pintarle el panorama de lo que está sucediendo. A Pablo le llega una carta de los tesalonicenses y le están haciendo algunas preguntas porque todos los discípulos hablaban de que Jesús venía pronto. Y todos estaban hablando de eso y ellos decían, bueno, si viene pronto, ¿qué onda con los que ya murieron? Viene por nosotros y por los que murieron, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Y él les empieza a contestar en esta carta escribiéndoles esto. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, ustedes saben que hay un futuro, por lo tanto, no estén igual que los demás. No es decir que no te vas a entristecer, es decir que no te vas a entristecer sin esperanza como otros que no tienen esperanza. Entonces, y sigue diciendo versículo 14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ya que, ¿qué? Creemos que Jesús murió y resucitó. Y les quiero hacer la pregunta. Y yo creo que la mayoría, no necesariamente todos, pero la mayoría aquí creemos que Jesús murió y resucitó, vino para eso. A ver aquí, ¿cuántos creen que Jesús vino, murió y resucitó? Ok, somos la mayoría, no necesariamente todos, pero la mayoría. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, o sea, está diciendo que, sabes que no solo vino, murió, resucitó, ascendió, sino vuelve. O sea, viene otra vez. Y eso debemos de creerlo. Y dice, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, nos encontraremos con él antes. No nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, juntamente con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en los aires. Quiero nada más hacer un énfasis, arrebatado. Hay mucha gente que te dice, el término rapto no existe en la Biblia. Pues rapto significa arrebatamiento, viene de la palabra arrebatado, rapto. Entonces ahí dice, nosotros seremos arrebatados en el versículo 17, nos encontramos con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Y termina el pasaje diciendo así, así que anímense unos a otros con estas palabras. O sea, estas palabras deben de ser las cosas que cuando ustedes compartan unos con otros, deben de animarlos a ustedes. O sea, anota en tus hojas esto, debemos de vivir creyendo que Jesús regresará. Debemos de vivir creyendo que un día Él va a regresar a nosotros. De hecho, cuando Él habló con sus discípulos, en Juan capítulo 14, también anota Juan 14, del 1 al 3. Solo voy a leerle el versículo 3. Pero la primera parte que nos dice, oye, no te molestes, no te preocupes. Si crees en Dios, cree en mí.
O sea, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararte una a ti. Ahorita yo no sé en qué parte esté en la construcción de los muros, no sé si está ya amueblando la mansión que me toca a mí en el cielo. Yo no sé. Pero sé que dice, voy a preparar, y cuando, dice el versículo 3, cuando todo esté listo, o sea, cuando el tiempo se haya cumplido, cuando llegue el cumplimiento de ese tiempo, volveré para llevarlos, para que siempre estén donde yo estoy. Fíjense, Dios está diciendo, hay un tiempo, y ese tiempo se cumplirá, y cuando ese se cumple, yo regreso por ustedes. Ahora, en la Biblia en sí no hay una señal particular que indica cuándo viene el Señor, no sabemos. Por eso los discípulos vivían creyendo que en sus tiempos iba a llegar el Señor de nuevo. Se había ido, pero regresaba en esos días otra vez. Y ellos vivían con esa esperanza, y no es malo vivir con esa esperanza. Por eso hay mucha gente que va a decir, bueno, toda mi vida he escuchado que Jesús viene y todavía nada pasa. ¿Qué onda con eso? Va de ser una falsedad. Bueno, espérate, la Biblia dijo, si crees que murió y resucitó, debes de creer que volverá. Entonces, si es falso, si es un loco nada más que estaba hablándole a sus discípulos, pues entonces no hay que creer en él. Pero si ha transformado tantas vidas. En la entrevista que le hicieron a Bono de YouTube, le preguntaban, ¿y quién crees que es Jesús? Bueno, es el Hijo de Dios. Dice, hay una de dos cosas, o es un total loco, porque dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, o es un loco, o es cierto todo lo que él dice. Y dice, y por vista de tanta transformación, millones y millones que hemos creído, dice Bono, en el Señor Jesús, tengo que creer que Él es el Mesías. Entonces no hay una señal específica que dice, bueno, esto es la señal que indica que va a volver, pero sí sabemos los tiempos. Las señales son del fin de los tiempos, y en el fin de los tiempos es cuando Él viene por nosotros. ¿Cuáles son esas señales? Yo quiero que anote 5 señales que yo les voy a dar sobre la venida del Señor. El primero, número 1, la proliferación de la tecnología global. La proliferación de la tecnología global. Interesante, porque Daniel capítulo 12, versículo 4, nos dice, Daniel, cierra las palabras del sello y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará o se multiplicará. Está hablando de una multiplicación de la ciencia. Un avance constante. Y en la tecnología, aquellos que están en tecnología saben que cada 2 años se multiplica la tecnología. La velocidad es más rápido, la capacidad es más rápido. De pronto algunos todavía están con sus computadoras 386 o no sé cuánto era antes, pero ya ningún programa lo puede contener ningún programa. O sea, de pronto te das cuenta que la tecnología se ha multiplicado, y en pocos años. Ahora, para que entiendan, la diferencia generacional entre mi abuelo y mi padre era esta. Cuando mi abuelo estaba recién casado y todo eso, cocinaban en una cocineta, que habían preparado afuera de la casa. Cuando llega mi padre a la escena, mi padre ahora empieza a cocinar con una estufa que ya ponen dentro de la casa. ¡Wow! Esa es la diferencia. Una estufa afuera y una estufa adentro. Y de pronto tú dices, ¡wow! ¿Cuál diferencia hay en eso? No hay gran cosa, pero de pronto de mi padre a mi persona se hace mucho más grande. Entran las computadoras, entran los Nextel, los radios. Yo recuerdo a mi padre tratando de usar el Nextel. Era cosa seria. Porque empezaba a hablar y yo decía, no papá, oprímele el botoncito y espérate que haga prrr. Y cuando haga eso entonces puedes hablar. Y entonces le oprimía y ya terminaba de hablar. No, le decía, no, era al revés, al revés. Entonces, y tú decías, bueno, es que no entiende esta tecnología, porque de pronto de una estufa y un refrigerador
y un televisor que todavía le dábamos vuelta así y andamos con las antenas apuntando y teníamos que nosotros pararnos ahí para ayudarle, ¿no? Ahí. Si ustedes recuerdan ese tiempo, a de pronto todo digitalizado en lapso de 20, 30 años. Y de pronto de nuestra generación a la generación de nuestros hijos. Yo recuerdo haciéndole burla a mi papá con la tecnología y ahora mis hijas me hacen burla a mí con la tecnología, ¿no? Porque está mucho más avanzada y cada 2 años se multiplica. Para aquellos que saben un poco de tecnología, saben que cada 2 años, por ejemplo, alguien que entra a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas, para el 3er año de su carrera, ya lo que empezó a estudiar hace 2 años es obsoleto. Ya no te sirve de nada. Y se cree que en los próximos 5 años se reduce de 2 años a 6 meses. Se va a multiplicar las cosas. Quiere decir que tú vas a comprar un teléfono y cuando apenas aprendes cómo se prende, ya salió el nuevo y ese está obsoleto. Eso es lo que va a suceder. En Apocalipsis 13:16 dice, además exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Y de pronto vemos la conducta, que el sistema de la tecnología está cambiando nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, de convivir. Antes teníamos 2, 3 amigos íntimos con el cual vivíamos toda la vida. Ahora tenemos 3,200 o 3,300 en Facebook y muchos les gusta cómo soy. Todo ha cambiado. Estuve en la Universidad de Celaya dando una conferencia y les pregunté a todos, ¿cuántos tienen computadoras? Y todos levantaron su mano. Yo les dije, ¿cuántos de ustedes piensan que robar es malo? Casi todos levantaron su mano, otros no entendieron la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes que creen que robar es malo tienen dentro de su computadora programas por el cual no han pagado la licencia o ven películas por el cual no han pagado la renta en esos lugares piratas? Más de la mitad levantaron su mano. Yo les dije, bueno, espérate, me dijeron que robar es malo. ¿Cuándo cambiaron sus valores? La tecnología solita te fue cambiando y sin darte cuenta empezaste a pensar, a ver las cosas. Y la gente todavía llega y te dice, pues ¿qué tiene de malo? El que me arregla la computadora tiene el programa, él pagó el programa, está pagado, entonces él lo instaló en mi computadora y ya, nada más, ¿qué tiene de malo? Y sin darse cuenta nuestros valores todos han cambiado. La tecnología ha hecho eso. Ha cambiado nuestra conducta, nuestra manera de hacer las cosas. Yo no sé si ustedes saben, pero está un sistema monetario circulando en el mundo que se llama Bitcoin. Bitcoin es el sistema virtual del dinero. No es controlado por gobierno, no es controlado por bancos. Está en el sistema abierto donde la gente está participando, creando un sistema económico mundial donde no está controlado por gobiernos, sin embargo tiene fuerza y todavía ya compran y venden con eso. Todavía no es nada fuerte, todavía está en pañales, pero es interesante cómo está cambiando el mundo por la tecnología. Un dato, por ejemplo, en 1996, las transacciones económicas, el 77%, casi el 80% de las transacciones se hacían con cheques. ¿Cuántos se acuerdan de los cheques? Para el 2009, solo el 50% de las transacciones económicas eran hechas con cheques. Para el 2010, el 30% de las transacciones económicas eran con cheques. Hoy en día es muy inferior a eso. Todo ha cambiado. Y los avances de la tecnología, el intercambio de dinero, muchos piensan que estamos eliminando muchos y poniendo muchas trabas por los narcotraficantes y todo eso, y ya está muy difícil lo del efectivo. Pero no tiene solo que ver con eso, sino la llegada del N1H1 o H1N1
o todo depende de cómo te pegó, ¿no? Si al revés o al derecho, H1N1, cambió la manera de pensar a nivel global. Y se empezaron a dar cuenta que en un avión podía pasar un virus de un lugar a otro, que no se sabía de eso. De pronto se dan cuenta que el dinero, y la revista Scientific America saca un dato que en los billetes un virus del H1N1 puede estar presente 17 días todavía vivo. Entonces se dan cuenta que el dinero, el intercambio de dinero, puede provocar también una destrucción masiva de una sociedad, especialmente en aquellas menos protegidas. De pronto todo tiene que empezar a cambiar. Yo he estado viajando mucho en varios países en estos días y los interrogantes de dónde vienes, qué país, qué existe ahí, están cada vez más intensos por los virus que están surgiendo. Entonces el intercambio del dinero cambia todo. De hecho, recientemente soy parte de la mesa ejecutiva de las iglesias pentecostales y carismáticas de Norteamérica. Y tuvimos nuestra junta anual en Canadá. Y llegamos a Canadá y se nos olvidó cosas que usualmente a la gente se les olvida. Por ejemplo, pasta dental, cepillos dentales, cosas como esa. Y tuvimos que ir a comprarlo. Y llegamos a una tienda y en la tienda ya no le tienes que dar la tarjeta de crédito a la persona y él lo pasa en la máquina. Sino ya la tarjeta la tocas sobre la máquina y automáticamente genera ya todo el proceso. Ya nada más con tu dedo firmas. Y tú dices, wow, ahora están cambiando la manera, ya no necesitas ni darle la tarjeta para que un virus sea contaminado, contamine esa tarjeta de otra persona, sino todo está cambiando. La tecnología, la globalización de esa tecnología está cambiando nuestra manera de ser. Los celulares vinieron a revolucionar todo. Hay hasta la gente más menos capacidad económica tienen celulares y muchas veces con internet y con todo, y tú dices, bueno, pues ¿cómo? Ya en Canadá, en Estados Unidos y muchos otros países el cable te lo dan para que también se conecte tu teléfono a tu cable en casa y ya tienes todos los canales de cable en tu teléfono. Este año fue el año donde más compras se hicieron en forma virtual, en computadora, en teléfonos, todo está cambiando. Y entre más crece la globalización de esta tecnología, está cambiando nuestra manera de ser. Pero la Biblia dijo que eso vendría. Y no ibas a poder ni comprar ni vender. O sea, el 666 tiene que ver con una transacción económica. Tiene que ver con algo que tú tienes que rendir, no solo a un anticristo que eventualmente llegará para gobernar nuestra tierra, para encontrar la solución que no pueden encontrar las naciones, para unificar, pero también será algo económico. La tecnología juega un papel grandísimo en todo esto. Número 2, señal número 2. La polarización de las riquezas. La polarización de las riquezas. Cada día vemos el rico ser más rico y el pobre ser más pobre. Apocalipsis 6:5 nos dice lo siguiente: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, levanta la vista. Y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes que decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. O sea, cada día va a ser un esfuerzo más grande por pagar la gasolina, por comer. Cada día va a ser más difícil para ciertas personas. Es parte de lo que la iglesia cristiana debe de luchar. La pobreza es parte por el cual Dios nos ha puesto aquí. La lucha en contra de esto, pero en contra de la pobreza. Pero cada día la polarización del rico y el pobre es mucho más grande. Entonces este pasaje habla de la gente. ¿Qué va a comer? Vas a trabajar todo un día para solo comer tú.
¿Y la familia? Y te empiezas a dar cuenta que cada día estamos acercándonos a esos tiempos. Es una realidad, queremos ignorar la realidad y creemos que el gobierno va a cambiar todas las cosas. Amados, hay cosas que son proféticas, que van a suceder. Ahora, tengan esto por cierto. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La realidad es que podemos confiar en Dios que nos va a sacar de todo. En Egipto, las plagas llegaron a Egipto, pero para Israel que creyó en Dios, no llegaron ni tocaron las plagas. Por lo tanto, tenemos que creer eso. Fíjense lo que dice la ONU. ONU dice que la riqueza está repartida más o menos así. 33% de la riqueza mundial está en Norteamérica. 27% está, eso de Norteamérica significa Canadá, Estados Unidos y Carlos Slim. 27% es Japón. 27% Japón, 6% Inglaterra, 5% Francia y lo demás, un 20 y tanto por ciento en todo el resto del mundo. Pero para que entienda la magnitud de esto, el 50% de los adultos, o sea, partan el mundo por la mitad, 50% de la población tiene 1% de la riqueza del mundo. O sea, el 99% está en otro lado. Ahorita, hasta donde se sabe, el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, mientras el 50% solo tiene el 1%. Y cada vez es más grande. Cada vez estás viendo a los ricos ser más ricos y a los pobres batallar cada día más. Es una realidad. Pero es una de las señales que menciona de los últimos tiempos. Señal número 3, anótalo por favor. Porque lo que yo quiero que hagan ustedes es vayan a casa y platiquen con la familia. Vean, prepárense, enamórense de Dios, enamórense de Cristo, porque Él siempre estará contigo y nunca te abandonará. Lo más interesante, lo más bello de Dios. Número 3, importancia del petróleo y el Medio Oriente. En Ezequiel capítulo 38, versículo 10, habla de el Señor soberano. Dice, en este tiempo vendrá a la mente malos pensamientos y tramas, estrategias perversas. Y nosotros ahorita lo que estamos viendo con ISIS, te das cuenta que hay una estrategia perversa de convertir a un gobierno musulmán, pero radical. No todos los musulmanes piensan así, pero los radicales. Y lo que están haciendo. Versículo 11 sigue diciendo, dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas y de murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo, que vivan confiados. Iré a esas ciudades, antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones, y las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y otras posesiones y piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Todo esto está hablando de una guerra que ustedes a lo mejor han escuchado en la Biblia, que se llama la guerra de Gog y Magog contra Israel. Es el inicio del Armagedón y todo eso, y no voy a entrar a esos detalles. Pero curioso de los terrenos que está hablando de los terrenos que tienen mucho animal y otras posesiones, y que piensan que el mundo debe de girar alrededor de ellos. Y si tú notas el petróleo, y dice que odian a Israel, quieren llegar a Israel y destruirlo porque está desprotegido, no tiene quien lo proteja. El petróleo es un producto animal, que a través de los años, yo no entiendo mucho la química, pero millones de años y los grandes animales que hubo sobre la tierra, dinosaurios, ahí quedaron, y la provocación, la descomposición, y ya tienen todo su... Pero tiene que ver con los animales. Y curioso, para que sepan, el 75% del petróleo del mundo está en manos de países que odian a Israel y quieren ver su destrucción. Una realidad.
Cada día lo vemos más y más, cada día lo vivimos más y más. Antes escuchabas más de eso, pero cada día lo estamos viendo la realidad de eso. De un grupo como ISIS que ahora está destruyendo, matando a los cristianos al por mayor. Países que no quieren involucrarse, Estados Unidos que no quiere involucrarse, Inglaterra dice, bueno, vamos a dejar a ver qué pasa, tiramos una bombita por acá, pero nadie quiere hacer nada. Israel desprotegido, y de pronto vamos a este pasaje y decimos, ¿será que se están preparando los tiempos? Señal número 4. La preocupación por dinero y lo material. La preocupación por el dinero y lo material. En los últimos días, la Biblia habla de que nuestro enfoque será más el dinero y será más las cosas materiales y lo personal. Y fíjense cómo dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, empezando en el versículo 1. Timoteo está dando un consejo el apóstol Pablo a su hijo espiritual. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿cuáles días? Últimos días. ¿En cuáles días? En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Noten, los va a describir un poquito más. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Lo único que va a importar son ellos y su dinero. Muchas veces nosotros caemos en lo mismo. De pronto yo veo que nosotros pasamos a un semáforo, está una persona ahí con una canastita diciendo Cruz Roja y queremos quieren nuestro donativo y nosotros estamos buscando ahí, ¿dónde están los 50 centavos que dejé aquí? ¿Dónde están para darle a la Cruz Roja, para sentirme bien que di a la Cruz Roja? Aunque cuando nos accidentamos queremos toda la atención de ellos, pero cuando se requiere de nosotros, estamos más interesados en nosotros y nuestro dinero que en todo lo demás. Y Dios decía que estos tiempos iban a llegar. Hoy en día la gente se levanta y da su discurso político y dice, tenemos que pensar en hacer el bien y la justicia y la rectitud. Y de pronto roban, porque dicen, bueno, si mi familia puede quedar bien, ¿qué tiene de malo? Amor por el dinero está dominando el mundo y está cambiando nuestra manera de pensar. Dios no dice que no puedes tener dinero. Dios no dice, no puedes tener dinero y amar a Dios. No dice eso, puedes tener dinero y amar a Dios. Lo que dice que no puedes hacer, no puedes amar el dinero y amar a Dios. Porque estarás roto entre dos amores. Porque eventualmente despreciarás a uno por seguir a otro. Y es lo que mucho ha pasado entre la gente. Nos destruimos por tener el mejor puesto en el trabajo. Destruimos a otros. Podemos destruir la integridad de otra persona porque nos damos cuenta que el mundo cada día está cayendo más en esta condición que dice que sería señal de los últimos tiempos. Señal número 5. La indiferencia a las advertencias de Dios. La indiferencia a las advertencias de Dios. Dios por años nos ha dicho cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, nos dice perdona, no juzgues para que no seas juzgado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la Biblia y juzgamos a otros y menospreciamos a gente porque son distintos, por cualquier cosa. Y sin darnos cuenta, Dios diciéndonos una cosa y nosotros indiferente a la advertencia de Dios. Hay un pasaje en Lucas capítulo 17.
En Lucas 17, versículo 26 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como el día de Noé. En esos días la gente disfrutaba banquetes. Amados, déjenme decirles que hay mucha gente que predica sobre los tiempos de Noé. Y decía, no, el pecado que había, la gente y la maldad y todo eso. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice que en los días de Noé disfrutaban banquetes. ¿Cuántos de ustedes disfrutan banquetes? Algunos no quieren levantar la mano. Yo los disfruto, especialmente si hay mucha comida. Santo. La gente disfrutaba banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco y llegó el diluvio y los destruyó. Estaban viviendo su vida indiferente a todo. Sigue diciendo el versículo 28, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Noten, eran sus quehaceres. En mis muchos años de estudio me he dado cuenta que que le llama la Biblia quehaceres porque hay que hacerlo. ¡Wow! Se quedaron anonadados y estupefactos. Están haciendo las cosas normales, lo diario. Están comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, cultivando, edificando. Y tú dices, ¿qué tiene de malo? Y dice el siguiente pasaje, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Así será, todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Está diciendo, hay muchos que nada más viven su rutina, seguir mi vida. Hay una indiferencia a las cosas de Dios. Estamos muy ocupados en hacer lo nuestro, en hacer lo que yo tengo que hacer, el quehacer. Y se nos olvida el amor a Dios. Por eso yo les he dicho, amados, no se enamoren de la iglesia, enamórense de Dios. Teman a Dios. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo, no voy a hacer eso porque temo las consecuencias que Dios pueda traer sobre mi vida? Temo a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo eso? De lo contrario, hoy nos vamos a alguna iglesia o alguna misa o rezarle a algún santo para que Dios nos apoye mientras cruzamos drogas al otro lado. Por indiferencia. Porque ya no le tememos a Dios, hemos perdido el temor de Dios. Por eso muchos hombres en su casa, cuando ya no están los hijos y la esposa, prenden el televisor o van a la computadora a ver pornografía. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor de Dios. Amados, a lo mejor nunca te va a agarrar tu esposa o tus hijos, pero un día te pararás ante Dios eterno y Él dirá, yo supe lo que estabas viendo. Pero no hemos perdido el temor de Dios. Indiferencia. Pero estamos haciendo los quehaceres del diario. Y estos pasajes están hablando de eso, que esos últimos días será como eso. Y por eso Juan, cuando habla en Apocalipsis de los últimos tiempos, empieza con una advertencia a la iglesia y menciona 7 iglesias. Empieza con Éfeso y termina con la Odisea. Yo di toda una serie del libro de Apocalipsis que lo debemos de tener aquí grabado, pero esas 7 iglesias representan 7 épocas de la iglesia cristiana, de la historia. Éfeso representa a la iglesia primitiva, los apóstoles que hacían, daban su vida y estaban haciendo todo por el Señor, y de pronto el Señor dice, pero perdieron su primer amor. Si estudias la historia de la iglesia cristiana, te das cuenta con qué fervor dieron su vida porque el evangelio llegara a todas las personas, pero de pronto estaban viendo a ver quién tenía la mejor doctrina, quién interpretaba la palabra mejor, quién había escrito lo mejor, quién tenía más gente, quién estaba con Pablo, Apolos, y empezaban los pleitos de aquel tiempo.
Y el Señor dice, ¿sabes qué? Perdieron su primer amor. Eso es lo único que tengo contra ti. Y vemos cada una iglesia a distintas épocas, pero la última época se llama la época de la iglesia de la Odisea. La Odisea es una ciudad muy interesante porque queda entre dos montañas. Hay una grieta que va por el mero centro de la ciudad donde corre agua. En una de las montañas, Heriápolis, hay aguas termales y la gente llegaba a esa montaña y se metía en las aguas termales creyendo que traía salud a su cuerpo. Iban con enfermedades de la piel, de los huesos, de lo que sea, y ahí llegaban para sanidad. Y la otra montaña era una montaña, Colosas, que nevaba mucho y en el verano se derretía la nieve y formaba ríos de agua dulce, fría. Y la gente que tenía sed, podía llegar y beber. Pero la Odisea se quedó en el mero centro. Y bajaba el agua ardiendo y el agua fría y se juntaba y corría por esa grieta que corre por la Odisea. Y formaba un agua tibia que apestaba y que sabía mal. Sabía a azufre, huele mal. Y cuando la gente tomaba eso provocaba vómito. Y el Señor dice, la Odisea, como no eres ni frío, o sea, no provees agua al sediento, ni eres caliente, no provees sanidad a aquel que tiene necesidad. Si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y en los últimos años, la iglesia está peleando su posición, quién tiene más gente, quién tiene el mejor lugar, quién tiene todo eso. En vez de hacer lo que tenemos que hacer, estamos en nuestros quehaceres, somos religiosos pero no comprometidos. De lo menos que se habla en la sociedad hoy en día es de la iglesia, porque hemos perdido nuestra influencia. Dios nos ha traído a este lugar para hacer influencia en nuestra sociedad. Tú en tu trabajo, en tu negocio, en el lugar donde tú estás, en la vecindad donde tú vives. Dios nos ha llamado a hacer influencia. Hemos perdido nuestra influencia porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres, tibios, pasivos. No estamos comprometidos con Dios. Y por eso de pronto en Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Hemos escuchado mucho este mensaje y decimos, ya ves, si tú no tienes a Cristo, Cristo está en la puerta tocando tu corazón. No, no está hablando al que no conoce de Dios, está hablando a la iglesia. Y está diciendo, Grupo Unidad, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaremos juntos como amigos. Está poniéndonos en otra condición. Está diciendo, tu iglesia, despierta. Deja la indiferencia, porque hemos entrado a los últimos tiempos. ¿Cuánto va a durar esto? Yo no sé. Yo todo lo que sé es que mi responsabilidad es preparar a mis hijos y a mis nietos para vivir lo que se tiene que vivir, pero preparados para lo que viene. Hay un momento glorioso. Y a unos dicen, no hay que predicar de los últimos tiempos, porque hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento, pero estar preparados para cualquier cosa, porque si no, la gente se convierte indiferente a las cosas. Ama a Dios, pero el amor verdadero a Dios te provoca temor a Dios. Y ese temor provoca que obedezcas a Dios. Y no obedecemos porque perdimos el temor. Lucas 18:8 dice de esta manera: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Este pasaje me pega fuerte. Pronto vendrá justicia, no se preocupen, todo llegará a su final, pero
Luego te hace una pregunta el Señor, pero cuando Él venga, tú dices, es que es injusto lo que me hacen, injusto cómo vivo, injusto todo esto. Y dice el Señor, no te preocupes, pronto todo se va a solucionar. Pero cuando venga, ¿cómo va a estar tu fe? ¿Estás comprometido con Dios? ¿O Dios es otra religión para ti? ¿Estás dispuesto a seguir haciendo lo malo? Y luego diciendo, es que Dios de todos modos me va a perdonar. El Señor conoce tu corazón. Sabe con qué motivación lo estás haciendo. Conoce lo que eres, cómo eres, qué piensas. La indiferencia en la iglesia es una realidad. Por lo tanto, esta es la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? Hoy. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? No con Grupo Unidad. Porque Grupo Unidad mañana cambia y después ya no te identificas con nada de lo que está y ya te quieres ir. No te comprometas con Dios. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? Y si Él viniera hoy, ¿estás listo para enfrentarlo? Porque cuando te pares frente a Dios, el video de tu vida será proyectado. ¿Cómo serán las escenas de tu vida? ¿Cómo será? La iglesia cristiana no puede ser indiferente a la pobreza. No podemos serlo. No podemos ser indiferentes a la educación. No podemos. No podemos dejarlo en manos de gente pagana que quiere manejar todo. No podemos decir, no me va a importar. Yo como creyente tengo que ser parte de orar, de involucrarme, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero dejar un legado de transformación en la vida de muchos. No me importa el nombre de Fermín García, sí me importa el nombre de Jesucristo. Porque es el nombre sobre todos los nombres. Y uno de estos días, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y por favor no las abras. Por respeto a los demás, no abras tus ojos. Porque quiero hacer una pregunta y quiero que seas bien sincero. ¿Cuántos de aquí no han vivido la vida como Dios anhela que la vivamos? Y hoy quieren confrontarse con el Señor para ser transformados. Levanta tu mano. No tengas temor. Gracias. 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 Pueden bajar sus manos. Señor Jesús, trata con nosotros. Tú un día llegaste a esta tierra a dar tu vida en la cruz por nosotros. Al tercer día resucitaste. Lo creemos, Señor. Pero así como creemos eso, creemos que volverás tal como lo dijiste. Porque tú nunca has mentido, Señor. No sabemos cuándo. No sabemos si será este día, si será en 10 años, en 100 años, en 500. Yo no sé, Señor. Lo que sí sabemos es que los tiempos del fin han comenzado. Y nos marcan, Señor, qué tan importante es comprometernos contigo. Hay personas hoy que levantaron su mano comprometiéndose contigo, Señor. Que necesitamos la transformación tuya. Señor, a los padres que están aquí, haz los mejores padres. Haz los mejores esposos en el nombre de Jesucristo. Que el compromiso no sea con las personas que están a su alrededor, sino sean contigo, y por obediencia a ti tendrán que comprometerse y hacer el bien con todos aquellos a su alrededor.
Señor, levanta hombres y mujeres en nuestra nación temerosos de ti, Señor. Y creo, Señor, que será un impacto en la sociedad, dejando un legado verdadero de transformación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué buenos Dios, ¿verdad?